Tal, ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa Central Digital. En este día lunes iniciamos una nueva semana, la última de agosto. Estamos a esto de pasar agosto. 11:10, estamos en el streaming de Tele 13 Radio. Les recuerdo que en paralelo en este horario está Andrea Rivera, con lo que marca la mañana, con noticias y también con buena música en el 103.3. Hay a esta hora 12,2 grados en la región metropolitana. Sé que está cubierto con neblina, efectivamente. No he salido a mirar la calle durante esta jornada. Hay nubosidad también ahí en la región de Valparaíso y el norte con cielos despejados, como ven ahí en las imágenes. La máxima para la región metropolitana es de 16. No va a subir mucho, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica. 15 grados de máxima para Valparaíso, 20 en Iquique, 11 grados de máxima en Puerto Montt, y se ve la nubosidad. Se viene nuevamente un sistema frontal para la zona centro del país en las próximas horas, así que vamos a estar atentos también con eso. Dicho todo esto, vamos a iniciar el programa. Vamos a hablar primero en qué vamos a profundizar hoy en Mesa Central Digital. Pero vamos a hablar, por supuesto, de la reforma constitucional, porque ha sido el tema de la semana pasada, durante el fin de semana, y va a seguir marcando los próximos días. El debate por la forma y el fondo, un poco, ¿no? El presidente tuvo una entrevista esta mañana donde volvió a decir que no se sentía iliberal. Ha aparecido nuevamente ese concepto, y ha aparecido también ese concepto para referirse al proyecto de reforma constitucional. Hoy día había una entrevista en el RATPAC bien interesante también, así que vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver también qué es lo que han dicho las autoridades durante las últimas horas, porque hoy día hay una reunión importante en torno a la reforma a la 1 de la tarde en el Palacio de la Moneda. Bueno, y hoy llega también la comitiva estadounidense a Chile para negociar el tema de los aranceles, así que va a ser interesante si se logra una rebaja de ese 12,5% establecido por Estados Unidos. Y también pone un poco a prueba, ¿no?, la relación que tiene el presidente José Antonio Kast con Donald Trump. Si esta cercanía política tiene frutos o no. Y además vamos a abordar en el bloque digital, vamos a hablar de la expresidenta Michelle Bachelet, que ven ahí en pantalla, porque hay dudas, ¿no?, respecto de su candidatura, porque hubo un revés importante la semana pasada. Ya había existido esta suerte de encuestas previas que no son oficiales, pero que son relevantes para las candidaturas. Y había tenido un primer resultado adverso y el segundo también lo fue. Y en torno a eso es que el ex canciller Alberto Van Klaveren plantea la duda, ¿no?, si debería continuar o se debería reevaluar la continuidad de esta candidatura de Michelle Bachelet. Mañana viaja a México. Así que vamos a ver si tiene una conversación o no con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. De eso y más vamos a hablar hoy. Son las 11:14. Iniciemos el programa. Bueno, el gobierno abrió la puerta, ¿no?, a bajar la urgencia de la reforma constitucional en materia de seguridad. Hay una apertura. Ayer había un despliegue importante. Estaba el ministro del Interior en Mesa Central conversando con Iván Valenzuela, y en TVN, en otro programa también de contingencia política del día domingo, Estado Nacional en TVN, estaba el ministro José García Ruminot. Y ahí entregaron definiciones importantes. Una de ellas, por ejemplo, el ministro Alvarado dijo que no podía catalogarse como algo antidemocrático, ¿no?, este proyecto, esta reforma constitucional, porque proviene de un gobierno elegido democráticamente. Ahora, más allá también de eso, que algunos dicen puede ser una respuesta un tanto débil, porque hay gobiernos también electos democráticamente que han hecho cosas que no son democráticas, habla de esta suerte de base, este otro punto, ¿no?, que podría venir a regular. Un poco aclara que acá no todo va a quedar en determinación del presidente, que hay un punto intermedio que va a permitir regular las facultades que tiene el presidente, y por supuesto que además acá no hay un punto de término cuando se presenta, ¿no?, esta reforma, sino que es el inicio del debate también político, y que hay una apertura entonces a las modificaciones que
sean necesarias. Por el otro lado, aparece entonces el ministro José García Ruminot, que dice, bueno, efectivamente, esto ingresó con una suma urgencia, que son 15 días para el trámite. Eso ya no ocurrió, por lo tanto hay que renovarlo. Y que hay una apertura a renovarlo por 30 días. O sea, tenemos una urgencia menor, dar más plazo, entendiendo que hay que alinear incluso las filas propias, porque hay personas que no están de acuerdo. Durante el fin de semana, por ejemplo, el presidente de Evópolis, el senador Cruzcoque, decía que le parece que esta reforma constitucional es iliberal. Entonces, en torno a eso, hoy día hay una reunión bien importante. A la 1 va a estar el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y van a recibir a los presidentes de partido del oficialismo precisamente para abordar esto, para dar ciertas tranquilidades y para apostar, porque además logren tener los votos necesarios, ¿no?, para aprobar la idea de legislar, porque eso también quedó en duda bastante la semana pasada. Vamos a revisar lo que decía el ministro Martín Arrau esta mañana, porque hizo temprano un balance sobre la contingencia en materia de seguridad pública, pero abordó también las críticas al proyecto. Bueno, en primer lugar, aclarar que lo que se plantea hoy día es similar a los estados de excepción que existen, salvo el plazo, que esté un poco más extenso, de 120 días que planteamos nosotros. Los actuales tienen 30 días, salvo el de infraestructura crítica que se aplica en la frontera norte, que tiene 90 días, ¿ya? Las facultades de excepción constitucional que se plantean en la propuesta del estado de excepción por alteración a la seguridad pública son menos que los que existen en los estados más duros que hoy día están en nuestra Constitución. Pero aclaremos que esta facultad presidencial de decretar un estado de excepción constitucional que ya existe, no es algo nuevo, porque se plantea en la pregunta como que fuera algo totalmente novedoso entregarle al Ejecutivo la facultad de decretar un estado de excepción constitucional. Eso ya existe en la Constitución, lo que se hace acá es crear uno nuevo, con ciertas facultades que están recogidas de los que ya existen. No hay ninguna que... Todas estas facultades que se están planteando son las que ya existen en otros, que se combinan en este nuevo, que planteamos con un plazo de duración diferente, que estamos totalmente abiertos a hablar eso, y también de las excepciones constitucionales y las facultades que ahí están. Todo esto se podrá conversar. Bueno, ahí escuchábamos entonces al ministro, apertura a ese diálogo y esa construcción entonces de mejoras para la reforma constitucional, apertura también a reducir la cantidad de días, que decíamos que había sido también polémico, 120 días con una prórroga disponible, son 240 días, 8 meses, donde el presidente puede tener también una serie de facultades que para algunos eran preocupantes y no eran necesariamente muy democráticas. Vamos al debate parlamentario. Les decía, hoy día va a recibir entonces a los presidentes de partido. Me imagino que ellos también harán las bajadas respectivas a las bancadas y irán ordenando sus filas, pero para ordenarlas y para tener los votos hay que además dar ciertas tranquilidades. Escuchemos lo que decía el senador Longton y lo que decía también el senador Castro del PS a propósito de este debate. Hay quienes dicen, además del propio oficialismo, es importante lo que pueda decir el socialismo democrático. Insisten en buscar el diálogo con el socialismo democrático en la oposición y descartan de plano poder llegar a algún acuerdo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, pero también han sido críticos en prácticamente todo el bloque de la oposición, que además tiene reunión como todos los lunes durante esta mañana. Vamos a revisar lo que decían desde RN, lo que decían también desde el PS. Principalmente en nuestro sector, y me parece que esa reforma constitucional probablemente, y con la bajada de la urgencia, nos va a permitir un diálogo más fluido, no solamente entre nosotros, sino que también con el socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio. La verdad es que a estas alturas, donde ha sido una oposición tan dura y en materia de seguridad tiene una mirada tan distinta a los ejes derecha y centro-izquierda, me parece que va a acotarse más la reforma, el eje reforma carcelaria, con regímenes más estrictos de segmentación, segregación, aislamiento y comunicación, me parece que puede lograr un apoyo más allá de la derecha para darle viabilidad a esta reforma constitucional. Hay un proyecto de Paulina Bodanovich con el senador Castro que va en la misma línea de lo que establece la reforma constitucional, y me parece que en ese eje se puede construir un acuerdo, y en el estado de excepción constitucional o reforzamos el que tenemos o encontramos argumentos para crear otro, obviamente acotándolo y haciéndolo lo más minimalista posible para dejarle espacio a las leyes y no constitucionalizar toda la discusión, principalmente porque la apertura de la discusión en materia constitucional es algo que hay que estudiar muy bien y tiene que ser acotado para no abrir un debate
en cosas indeseadas, sobre todo después de las dos experiencias que tuvimos hace algunos años. Hay que buscar la manera de que esto, que significa el combate al delito, se haga de verdad, pero no a través de una reforma constitucional. Eso ha sido un grave error y ese error se paga caro y por eso probablemente se le va a retirar la urgencia. Esto va a estar a fuego lento, no aceleradamente como creían que le habían dicho mega reforma de seguridad, emulando el periodo anterior de la reforma financiera. Entonces yo creo que este es el primer fracaso del gobierno a pocos meses, donde se ha demostrado que había improvisación, que la agenda de seguridad nunca estuvo totalmente clara, ministra de por medio fracasada a los 2 meses y ahora en una cierta orfandad política de los propios. Los propios le han dado vuelta a la espalda al gobierno porque el gobierno se equivocó, no conversó, precipitó, creyó que era tirar y abrazarse y nunca fue así. Senador, si esto avanza con una urgencia simple, sin la presión de sacar la agenda antes del mes de diciembre, ¿podría haber espacio para aprobar los 3 ejes? Que es lo que no lo han planteado como una línea roja, pero que el ministro Rabo ha dicho es lo que quieren que se mantenga como íntegro dentro del esqueleto del proyecto. Difícil, porque, a ver, primero, ¿es necesario reformar la Constitución? Parece que hoy día todo indica que no, sino que tienen que haber leyes específicas. 2, ¿es necesario abrir un 5º estado de excepción cuando hoy día el estado de emergencia, que es el que se usa en la Araucanía, en la frontera norte, ya permite incluso decretar un estado de emergencia en una cuadra, en una manzana, en un barrio, con carabineros, con militares? Se puede hacer. Ahí estaba entonces parte del debate y las posturas, ¿no?, que quedan claras también sobre el trámite. Los plazos también podrían entonces extenderse a la expectativa que tenía el gobierno. Recordemos que partieron con una confianza quizás que había a propósito del trámite de la mega reforma. Entonces decían, bueno, tenemos 29 votos asegurados, esto va a ser quizás un trámite fácil porque hay mayores consensos cuando se trata de la seguridad de los que podían haber existido en materia económica. Apostaban entonces rápidamente por contar con el socialismo democrático y por supuesto por tener los votos ahí del partido de la gente. Bueno, en el caso del Senado no es tan relevante porque no tienen senadores, pero sí contaban con el apoyo de los libertarios, o así por lo menos lo pensaban. Entonces, evidentemente fue un problema cuando se dieron cuenta que habían descuelgues muy importantes. Guillermo Ramírez, que dice que no están los de la UDI en algún momento, y empieza a bajar ese número. Ya no eran 29 votos con los que contaban, son 4/7 los que requiere esta reforma. O sea, son 29 en el Senado y 89 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, es harto los consensos a los que hay que llegar, y lamentablemente la agenda o la conversación pasó de una agenda grande, la agenda contra el crimen organizado, a irse a la reforma constitucional, que es solo un punto de esta gran agenda, pero que además no logró ningún consenso de manera inicial. Ahora, sobre ese debate, ¿no? Les decía, el presidente abordó esta mañana, respondió ahí varias preguntas respecto de este proyecto. Insiste y defiende sus credenciales democráticas. Y hoy, en el RATPAC, junto a Angélica Bulnes, estaba presente en el programa, conversando también con Iván Valenzuela, Aldo Mascareño, que hizo un análisis bien interesante. Él tiene un libro que se llama junto a Juan Rosas, La condición postdemocrática en Chile, y analizan un poco estos fenómenos también donde aparecen estas ideas a veces populistas, a veces de plano antidemocráticas o iliberales, y analizan entonces un poco también la robustez. En el caso de Chile dicen por lo menos existe esa robustez, y que se ha visto en este debate, en cómo ante una propuesta que dicen, algunos dijeron que es pasada de rosca en buen chileno, hay una reacción, hay un debate inmediato, hay una reacción política, pero también hay un debate desde la academia, hay un músculo de diálogo social, y eso tiene que ver también con la robustez de nuestra democracia. Aldo Mascareño, investigador además senior del Centro de Estudios Públicos y editor general de la revista Estudios Públicos. Escuchemos lo que decía a propósito de este debate. Probablemente la primera convicción del gobierno, la primera propuesta del gobierno puede haber tenido que ver con este tejo pasado, como se ha dicho, ¿no? O lo mismo con la propuesta de los latidos del corazón. Pero después
¿no? Es en las radios, es en los medios, es en las conversaciones públicas, es en las conversaciones privadas, ¿no? Es en los textos, en las columnas que se escriben, donde todo eso se somete a discusión. ¿Y eso qué es? Eso es democracia, ¿no? Eso es esfera pública, democrática y liberal, ¿no? Y ahí es donde contenemos ciertas cosas. Si no tenemos esa cuestión suficientemente fuerte, entonces todo esto puede pasar de largo y podemos efectivamente comenzar a transformar o hacer propuestas o modificaciones de carácter iliberal, ¿no? Como se dice. Pero la propuesta en sí misma, ya, es una propuesta que podría tener algunas inspiraciones iliberales, pero lo definitivo, lo importante, es que esas transformaciones se conviertan en decisiones ejecutivas, decisiones jurídicas, decisiones de facto, ¿no? Que transforman las bases de nuestra democracia liberal, ¿no? Como son la división de poderes, los derechos fundamentales, las elecciones libres, ¿no? Todo el procedimiento democrático, que es una condensación de valores y una condensación de acciones que nos motivan a cada uno de nosotros a seguir participando de nuestras discusiones políticas. Bueno, ahí está entonces parte de ese debate, una conversación bien interesante, el análisis que hacía sobre nuestra actualidad, sobre otros ejemplos también que hay en la región y en el mundo, claro, estas ideas. Hablaba de que hay cosas que se parecen mucho, que parecen de manual, pero hay una buena noticia dentro de eso, y es esa robustez en nuestra democracia, esa capacidad también que hay desde el punto de vista político, porque hay, les decía, desde el propio oficialismo, ¿no? Hay quienes salieron a decir esto no corresponde y quizás una reforma constitucional no es lo que necesitamos en este momento. Pero también que hay diálogo, hay un diálogo a nivel quizás académico, de figuras relevantes que permite también contener esto y que no pase simplemente. Vamos a cambiar de tema, pero tiene también relación con nuestra democracia, porque este fin de semana en el Mercurio venía una carta de los alcaldes, bueno, el alcalde de Providencia que veían ahí recién, el alcalde Belolio, y también el alcalde Boanovich de Maipú. Dos alcaldes de tendencias políticas bien distintas, ¿no? Y que en general, de hecho, escriben en esta carta, parten diciendo, aquí escribimos ambos, y que en general no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero en esto sí lo estamos. Y proponen entonces un acuerdo, o varios acuerdos, 7 grandes acuerdos de aquí a 30 años. Es un horizonte un poco para el país. Y dan estas ideas base. Por ejemplo, un sistema político, dice, impulsar una reforma que permita recuperar la gobernabilidad y estabilidad institucional. Hablan también del empleo público y el Estado. Dice que es necesario modernizar la administración pública y fortalecer las capacidades estatales. Hablan también de la infancia y la vejez, que hay que alcanzar un acuerdo a nivel nacional para abordar las necesidades de ambos grupos. También dicen que en cuanto a la infraestructura y nuestro territorio hay que desarrollar un plan nacional que considere también la adaptación frente al cambio climático, para no estar, claro, colapsando ciudades cada vez que se generan inclemencias, ¿no? Hablan también del crecimiento y el empleo. Dicen que hay que tener una estrategia que aumente la productividad, que genere un desarrollo que sea sostenible y que permita reducir las desigualdades. En materia de seguridad, dicen que efectivamente hay que avanzar en una política nacional contra el crimen organizado. Y sobre la tecnología y la democracia, dicen que hay que tener acuerdos importantes porque la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, tiene también desafíos derivados para nuestro desarrollo y también para la propia democracia. Así que hay que tener todos esos acuerdos. 7 grandes puntos en que dicen estar de acuerdo, pero que hay acá reformas que demoran y que por eso se habla de un gran acuerdo de aquí a 30 años. Además porque dicen, claro, los gobiernos duran 4 años, se trabaja rápido, se hacen modificaciones. Ahora, de hecho, estamos en un debate sobre una reforma constitucional, algo que fue fallido hace no mucho tiempo atrás. Bueno, cambia el gobierno y comienza a resetearse el país. Dice, no podemos estar reiniciando el país cada 4 años. Por lo tanto, necesitamos llegar a estos grandes acuerdos. Una tendida de puentes, ¿no? Se podría decir, entre
la derecha y la izquierda, entre el progresismo y la derecha o la centro derecha chilena. Esto lo abordaron hoy en la mesa de los columnistas, las columnistas en este caso. Estaba María José Nodón y Carolina Toá. Hablaron en específico de esta carta y de esta propuesta de los dos alcaldes. Y que parte reconociendo que ellos son de tiendas políticas distintas, que gobiernan comunas que son muy distintas, que han tenido desencuentros en muchos temas. Incluso enumeran el tipo de temas. Exactamente, claro. O sea, parten diciendo Tenemos aquí diferencia en no impuestos, somos hermanitos, sí, exacto. ¿ya? Sí. Pero coincidimos en que el país necesita algunas definiciones, lineamientos compartidos transversalmente, dentro de los cuales se dé el debate político, pero sobre una base común que hace rato está faltando. Y proponen hacer un esfuerzo por construir esos entendimientos en 7 temas que consideran prioritarios. Esos entendimientos no se refiere a que haya acuerdo total, no se refiere a que hasta el último detalle de la política pública, pero que el país tenga como un proyecto nacional en estos temas. Y los temas que establecen son el sistema político, son la modernización del Estado, son el cuidado de la infancia y la vejez, son la infraestructura, el desarrollo territorial y la adaptación climática, es la estrategia de crecimiento, de productividad y el empleo, la seguridad, la tecnología, inteligencia artificial y democracia. Están agrupados en 7 temas. Bueno, yo creo que esto, como iniciativa política, tiene el valor de los temas, tiene el valor del perfil de estos dos dirigentes, pero además tiene una muestra que viene a confirmar cómo el mundo municipal hace rato está siendo una especie de Pepe Grillo del sistema político muy lúcido. Que una y otra vez logra poner, digamos, el dedo en la llaga y proponerle a la política un camino distinto. Tiene mucho valor salir de la contingencia y pensar en el mediano y en el largo plazo. Creo que los 7 puntos que levantan son temas evidentemente fundamentales. En el encuentro de los jóvenes que yo les contaba, el tema del empleo y la reconversión del empleo es un tema, y la inteligencia artificial es un tema que los jóvenes tienen muy sobre la mano y que es un asunto del que obviamente hay que hacerse cargo. Creo, hoy día hay una carta buena de Juan Eduardo Vargas, el rector de la Finisterra, que agrega, y comparto completamente, que la educación es un tema que debería también aparecer. Digamos, habría que agregarle un 8. Un octavo tema. Un octavo, porque me parece que es claramente un déficit que tiene Chile y algo que es fundamental para el futuro. Y la pregunta, que me parece la pregunta política interesante de pensar, digamos, para que esto no quede una declaración, sino que efectivamente pueda avanzar, es a qué sectores o a qué lugares de sus sectores políticos representan estas voces. O sea, ¿a quién representa Jaime Del Olio? ¿A quién representa Tomás Bodanovich? Y creo que es bien fácil mirar, digamos, tanto en la derecha como en la izquierda, las tensiones que estas posiciones producen. Y entonces esos liderazgos, porque aquí hay 2 liderazgos claros, que quieren ir hacia adelante, tienen que tener un apoyo también de sus sectores políticos, no solamente en votos, sino que en voces. Entonces, mirar cómo esos liderazgos empiezan a tomar fuerza, ruta o guía en sus propios sectores, digamos, el Frente Amplio un lado y en la centro derecha en el otro, creo que va a ser muy relevante para llevar esto a la práctica y no que es simplemente como una estupenda declaración, pero solo ahí. Ahí estaba entonces parte del debate que generó esta carta en el Mercurio y de esta propuesta, ¿no?, de los alcaldes. A propósito, hoy día en la mañana lo conversábamos con Iván Valenzuela porque están pidiendo también más injerencia en otros debates. El alcalde de Belolio estaba bien activo, estaba pidiendo también tener participación, que los alcaldes tuvieran participación e injerencia sobre este debate por el empleo público. Así que también los municipios tienen algo para aportar en esa materia, así que están ahí reclamando su espacio desde los municipios. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coigo puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coigo.com, koywe.com. Coigo, y gracias por acompañarnos. No se vayan, ya viene el bloque digital acá en Mesa Central.
de vuelta acá en Mesa Central Digital y no estoy sola, está Fernando Vilches. Bienvenido. Muchas gracias, Cota. ¿Cómo estás? Partiendo la semana aquí en tu compañía. Sí, gran fin de semana, la verdad. ¿Gran fin de semana? Sí, vamos a profundizar. Se agradece un buen fin de semana. Oye, pero ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué está marcando en las redes? Bueno, está marcando que la expresidenta Michelle Bachelet viajará a México este martes para analizar su candidatura a la ONU. En el entorno de la exmandataria todavía están dirigiendo los resultados de los sondeos informales que dio el organismo el pasado viernes, ¿no? Esta segunda votación de estos llamados straw polls, que el resultado de la expresidenta empeoró considerablemente. Pasó de 6 a solo 2 votos de apoyo, mientras que los votos en contra aumentaron de 5 a 6. Los 7 restantes fueron sin opinión. Este es un resultado muy complicado para Michelle Bachelet, ya que hay que considerar que para que un candidato pueda avanzar necesita eventualmente al menos 9 votos del Consejo de Seguridad y no recibir un veto de ninguno de los 5 miembros permanentes. Entonces, con solo los apoyos, Bachelet está a 7 votos por debajo del umbral. De 9. Claro, está el Consejo de Seguridad de la ONU está conformado por 15 países. Y ya lo hemos dicho acá harto, pero la manera de votar no es tan directa. Entonces, como que lo que sale ahora son como incentivos, claro, a la candidatura. Y el problema es que, claro, ella salió, no ha estado en esa cúspide de quienes van mejor, pero también ha llamado la atención que quienes sí se perfilan como favoritos también han tenido observaciones a nivel público de países que sí tienen, por ejemplo, poder de veto. Efectivamente. Entonces, es bien incierto, pero el escenario para ella no es bueno. No, o sea, quedó penúltima de todos los candidatos que están postulando, ¿no? Igual hay que recordar que la primera votación sí había sido un resultado que al menos la posicionó cuarta entre los 7 candidatos, y ahora sí es un retroceso esta nueva votación, ¿no? En ese contexto, este lunes el equipo de la exmandataria se reunirá con las misiones diplomáticas de Brasil y México, y luego la expresidenta viajará este martes a México. Va a reactivar su agenda internacional para participar de una actividad en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y lo hará en la tierra de uno de los 2 países que patrocina su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. A recordar que esos países son México y Brasil. Claro, decían que todavía no se confirma si ella podría a lo mejor tener una reunión directa con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, pero sí va a fortalecer o activar su agenda. Dicen que con Lula da Silva, como son cercanos, sí la comunicación es mucho más directa y que por ahora no hay intención, ¿no?, de retirar el apoyo desde el lado brasileño, pero hay que evaluar. La semana pasada ya el propio ex canciller Alberto Van Claveren dijo que esta situación daba o que había que esperar a lo que ocurriese el viernes para analizar la continuidad, y lamentablemente ya con el resultado del viernes es malo. Así es, van a tener que evaluar la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet, tanto como tú dices con el presidente de Brasil, Lula da Silva, como con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Perfecto, ¿qué más tenemos? Tenemos visitas de Estados Unidos. Hoy día llega Jeff Goldman a Chile para negociar por los aranceles, una reunión que la van a tener con el vicepresidente de la oficina del representante del comercio de Estados Unidos, de la USTR, para continuar avanzando con estas negociaciones con el fin de que Chile quede exento de esta tasa arancelaria del 12,5%. Goldman ha tenido un rol activo en las negociaciones con México y Canadá en el contexto de la renovación o la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Así que en el caso de nuestro país, cualquier compromiso, según dice Cancillería, será evaluado considerando su compatibilidad con la institucionalidad y el marco regulatorio nacional, así como con la política comercial de largo plazo que Chile ha desarrollado durante décadas. Oye, está interesante esta reunión. Uno, porque el objetivo de Chile, más que sea algo general, porque es bien imposible, ¿no?, que Estados Unidos diga ya, no hay aranceles para Chile. Pero sí, quizás ir punto por punto y algunos productos en específico. La idea es negociar, sacar algunos de los productos que son importantes para Chile de esta lista de aranceles de 12,5%. Sí. Y es algo en lo que desde el gobierno han dicho tienen cierta
dijeron, se abrieron por lo menos al diálogo, eso es un avance. El resultado lo sabremos simplemente cuando se dé, pero había una alta expectativa. Entonces, por ahí un punto importante, hay una apertura a ese diálogo, pero lo otro es también ver y constatar qué tal la relación entre nuestro gobierno y Estados Unidos. Sí, esos guiños constantes que hizo José Antonio Kast al inicio de este mandato y durante la campaña, o la crítica también constante al expresidente Boric por la manera en que criticaba a veces de manera muy pública a Donald Trump y Estados Unidos, rinde frutos. Sí, va a ser una instancia importante, clave, para ver, como tú dices, esta relación entre Chile y Estados Unidos, pensando también en las últimas semanas sobre las diferentes posturas que ha tenido Cancillería con el ministro de Defensa, ¿no? En cuanto a su relación con Estados Unidos en diferentes materias, pero sí han sido diferentes perspectivas. Y tal como tú mencionabas, hay que mencionar que hay una cantidad de productos que ya están exentos de esta tasa arancelaria, que es el 60%, que incluye el cobre, el litio, paltas, naranjas y kiwis, entre otros productos. Pero los productos que aún están con esta tasa serían, por ejemplo, el salmón, algunas frutas, vinos y las manufacturas de madera, que son las que ahora van a intentar también agregar a esta exención de esta tasa arancelaria. Son productos importantes. La otra vez en una de las entrevistas en Mesa Central con Iván Valenzuela había un representante de estos gremios y comentaba que, por ejemplo, hay frutas que salen de nuestro país y que salen listas. O sea, que acá incluso vienen con los envases y con las marcas de los supermercados donde se comercializa en Estados Unidos. O sea, es un trabajo súper importante el que se hace y es un negocio también muy rentable y bueno, por eso preocupaba tanto el aumento en el arancel. Así que vamos a ver en qué queda, pero claro, se consumen harta nuestras frutas, hay que decir también de los vinos. Sí, efectivamente. Para ya cerrar el tema, Jeffrey Goldman permanecerá en el país hasta el martes 25 de agosto y su primera actividad será mantener una reunión con la subsecretaria de Relaciones Comerciales Internacionales, Paula Esteves, en las dependencias de la Cancillería chilena. Excelente, vamos a estar ahí al pendiente de esa reunión. ¿Y qué más tenemos? Bueno, y tenemos el partido del fin de semana, el superclásico número 200 entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que tuvo un resultado favorable para el conjunto Albo, que venció a Universidad de Chile por 2-1 en el Estadio Nacional, en calidad de visitante. El cuadro que dirige Fernando Ortiz abrió el marcador en el minuto 28, cuando Álvaro Madrid bateó como de taco el arco de los azules, y ya cuando se estaba jugando el último minuto del primer tiempo y luego de una intervención del VAR se cobró un penal para Universidad de Chile, que cobró con mucha contundencia Charles Aranguis, un jugador que tiene una efectividad en los penales con los 12 pasos tremenda, y no fue la excepción. Y bueno, luego ya en el segundo tiempo tuvimos una activa participación de la Universidad de Chile. De hecho, hubo un gol anulado a Eduardo Vargas, que hubiese sido el 2-1 para los azules, pero finalmente en el minuto 53 Colo-Colo, con un gol de cabeza de Javier Correa, sentenció el partido, y el resultado para Colo-Colo, que ya se posiciona como puntero absoluto con una diferencia de 13 puntos sobre Universidad de Chile, que son los segundos en la tabla. Vaya. Oye, yo creo que mal día hoy para los hinchas de la Universidad de Chile. Porque además perdieron ahí en el Estadio Nacional. Claro, era un resultado que no sucedía desde el 2018 en el Estadio Nacional. Si bien Colo-Colo había tenido resultados favorables jugando de visita, por ejemplo, el 2021 le ganó a la Universidad de Chile en el Estadio del Teniente, allá en Rancagua, y el 2022 también le ganó a la Universidad de Chile en el Fiscal, en el Estadio de Talca. En el Estadio Nacional no sucedía esto desde el 2018, o sea, estamos hablando igual de hace bastante tiempo, así que obviamente es un resultado contundente, es un resultado que por supuesto que a Colo-Colo ya lo deja con una claridad importante a lo que queda de campeonato. Y para ya también ir viendo cómo quedó la tabla, tenemos a Colo-Colo, como decimos, puntero con 49 puntos. Luego tenemos a la Universidad de Chile también en segundo lugar con 36.
Después viene Palestino en tercer lugar, cuarto Ñublense y quinto la Universidad Católica. Vamos a ver, entonces, ¿qué sigue ocurriendo con el fútbol? ¿Tú contento con Yo el resultado? muy feliz con este resultado que se dio. Ahora a La seguir marraqueta viendo. crujiente. Sí, fue una gran mañana. Una gran mañana, una gran tarde. Oye, pero más allá también del fútbol, que es importante, lamentablemente, entendiendo que se habla de un superclásico, se tomaron medidas de seguridad, pero están de hecho investigando un disparo en contra de la casa de una vecina que denunció la violencia luego del superclásico, esto en los alrededores del Estadio Nacional. Sí, Ramón ya lo comentó en Doble Clic. Hubieron diferentes incidentes, no solo con este balazo que sucedió en las inmediaciones del Estadio Nacional, sino que también en las pirotecnias y todos los fuegos que hay con este tipo de espectáculos generó muchas molestias en los vecinos del Estadio Nacional, algo que, si bien en la delegación presidencial de la región metropolitana al final tomó medidas, por ejemplo, como no tener hinchada visitante y también un gran despliegue de seguridad. De hecho, al interior del estadio habían 40 cámaras en un circuito cerrado. Esto fue algo que no pudieron prever y terminó molestando a los vecinos del Estadio Nacional, que tuvieron estos inconvenientes, como tú dices, el más grave, este balazo que recibió una vecina. Lo que dice Carabineros hasta ahora es que confirma el impacto de bala en una vivienda, lo calificaron como un hecho grave. De hecho, habló el general director de Carabineros, que es Marcelo Araya, y dice, los antecedentes que manejamos es que un impacto de bala llega al domicilio de ella. De ella se refiere a una dirigente también ahí de los vecinos. Y dice que tiene relación con la evacuación de las personas que se dan en ese contexto del espectáculo deportivo. O sea, cuando iban saliendo ocurre este hecho. También reclamaron por el ruido y por que lanzaron fuegos de artificio, que además están prohibidos. Sí aclaran que ella no está lesionada, no hay heridos por este impacto de bala, pero que llega a la vivienda, y sabemos que una bala loca siempre puede generar situaciones de mucho riesgo. Así que se está investigando aquí la responsabilidad, pero siempre es lamentable, ¿no?, que después de un evento de fútbol se tiña también con este tipo de situaciones violentas. Sí, pudo haber terminado en un resultado mucho más grave. Así Sin que, duda, por supuesto que algo tienen que seguir investigando y tendrán que también ver quiénes son los eventuales responsables de esta actividad que, bueno, de alguna forma manchan este tipo de encuentros, de este tipo de partidos, que de alguna u otra forma tienen mucha convocatoria, pero que también deberían evitar este tipo de situaciones, más allá del resultado del partido y del contexto. Sin duda. Así que muchas gracias, Fernando, por este bloque digital. Gracias a ti, Coto, un gusto Bienvenido, estar acá. cuando quiera venir entonces acá a conversar. Oye, 11:52, nos queda un tema, pero lo vamos a dejar para la vuelta. Spoiler. Vamos a dejar a la vuelta de la pausa. Saludamos antes a los auspiciadores. Cuando eliges una inmobiliaria, eliges mucho más que un lugar para vivir. Eliges experiencia, respaldo y confianza. En IRC creemos que los grandes proyectos comienzan con relaciones sólidas y compromiso con nuestros clientes. IRC, innovación, respaldo y confianza. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y hablamos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital con ya lo que nos queda dando, la última patita de este programa. Y es un tema que es importante, porque según los datos del último reporte, ¿no? del MinSal, reporte sobre la campaña de invierno de este año, el 2026, entregan aquí unos datos bien interesantes. Dicen que 7 de cada 10 fallecidos por influenza no estaban vacunados. O sea, el 70% de quienes fallecieron no tenían la vacuna. Eso da cuenta de lo relevante que son las vacunas, de la protección que entregan. Tenemos una campaña en materia de salud pública cuando tiene que ver con este aspecto. Tenemos una institucionalidad, tenemos un MinSal que responde de maneras que de verdad son muy buenas. Recordemos que estábamos en medio de un gobierno saliente cuando hubo que tomar también las decisiones para comprar las vacunas para esta campaña. El año pasado, en eso de noviembre, diciembre, había una conversión muy importante porque se decía que la influenza venía más fuerte durante este año, porque era lo que se estaba viendo también en el hemisferio norte. Los expertos, la ciencia respondió por suerte y decían que esta suerte de virus más fuerte, más mutante de influenza, tenía, o sea, la vacuna que se había hecho ya y la que tenemos nosotros en este momento permitía dar protección para ese virus, esa suerte de mutación. Entonces teníamos las vacunas necesarias, teníamos las dosis necesarias, pero la gente fue la que no acudió a este llamado y ahí por eso es importante conversarlo, porque lamentablemente los mayores de 60 años tenían una muy baja vacunación. La idea es siempre llegar al 80%, eso es lo óptimo. Lo ideal sería tener una cobertura de un 90% que permita además el no colapsar los servicios asistenciales, etcétera. Pero acá dan cuenta de lo relevante que son las vacunas y lamentablemente de esa porfía. Ahora no sé si acá hay un problema también con la comunicación de riesgo, que es algo muy relevante, si se dejó de lado quizás, y ahí habrá que también hacer un análisis mayor. Pero lo que dicen desde el MinSal es que el 53% de las personas hospitalizadas por influenza, por ejemplo, no se había vacunado. Entonces es evidente que les da más fuerte y que no tenían la protección necesaria cuando eso está y es proveído por el Estado. Si quieren, hace unas semanas también se decía, bueno, se está acabando el invierno, quizás ya no vale la pena, pero si a alguien le interesa, mevacuno.cl, pueden encontrar también ahí los vacunatorios disponibles, pero habían vacunas para mayores de 60 años y parece que no se sintieron llamados, no se sintieron población de riesgo. Y había, por supuesto, un riesgo. Así que a los que andan ahí, que dicen, no, es que no se me ha quitado y me duró 3 semanas el resfrío, bueno, es por eso. Ya. Avancemos. Nos queda la última parte. Vamos a hablar de las AFP porque el presidente de las AFP estuvo acá en Mesa Central conversando con Iván Valenzuela y habló y analizó el nuevo régimen de inversión. Explicó un poco las diferencias y los riesgos también que tiene este nuevo sistema. Vamos a escuchar a León Fernández sobre estos nuevos fondos. ¿Cómo funcionan? El cambio que hay hoy día es que esto va a pasar a ser los fondos generacionales, que es lo que hacen. Son fondos que se definen en base a la edad del afiliado. Y ese es un fondo en que te van a asignar ese fondo y ese fondo va a caminar contigo a lo largo de toda tu vida. O sea, yo nunca me voy a cambiar de fondo. Nunca te vas a cambiar de fondo. Y ya no puedes elegir el fondo en que quieres estar. O sea, el sistema me va a poner en un fondo. Exactamente. Y ese fondo te va a acompañar a lo largo de toda tu vida profesional, por decirlo así. Uno va a poder reconocer a la gente ya no solo por el RUT, sí, sino por el fondo. ¿En qué fondo está? Y vas a ver la edad que tiene. Ya, ¿y qué significa eso? ¿Eso qué significa? Eso significa que las definiciones que está haciendo la superintendencia, lo que está determinando hoy día es cuál es esa trayectoria en el ciclo de vida, de acuerdo a los niveles de riesgo que tiene que tener cada fondo. Mis hijos, por ejemplo, que están empezando su trayectoria laboral. Las definiciones que se están dando hoy día es que tus hijos van a tener 90% en activos de crecimiento, que son activos que la superintendencia ha definido, activos que pueden tener mayor nivel de riesgo y por tanto optar a más retorno. ¿Y en la medida que vayan envejeciendo? Va bajando la proporción de activos de crecimiento para llevarte a partir de los 50 años a trayectorias mucho más conservadoras. Con menos riesgo. Con menos riesgo, más renta fija. Pero no cambia el fondo. El fondo es el que va cambiando. Exactamente. Uno no se cambia de fondo. No, tú no te cambias de fondo. Entonces, interesante. las administradoras. Como las personas. Claro, que van cambiando.
Exactamente. ¿Ya? Entonces las administradoras tienen que tener estrategias definidas para cada una de estas generaciones. Bueno, ahí estaba entonces los cambios, ¿no? Y cómo va a ir dependiendo de la edad también la exposición al riesgo en estos fondos de pensiones, pero como ahora no va a ser posible como elegir, van a ser más bien designados. Pero sobre los riesgos había puntos también importantes, ¿no? Lo decía el presidente de las AFP, hay un rol súper relevante desde la superintendencia, y ahí decía que hay espacio, así como se habla también de hacer algunas reformas sobre el mercado de capitales, si no me equivoco, decía que quizás es momento también para revisar esto y anteponerse a esos riesgos. Se habla así de una exageración cuando se ven esos riesgos como en lo teórico, pero existen. O sea, si están en lo teórico, existen y podrían ocurrir, y por eso él decía quizás no es mala idea regular, legislar y abrir esa conversación. Escuchemos parte de lo que decía. Voy a poner el ejemplo más extremo, digamos. Un ministro de Hacienda en problemas, porque tiene falta de caja, dice, quiero emitir bonos y voy a hacer que las AFP me los compren, y le voy a influir en el regulador para que instruya a las AFP a que me las compre. Ese es el riesgo de captura más extremo, más desembosado, digamos. ¿Existe ese riesgo? Existe ese riesgo. ¿Teóricamente existe? Sí, teóricamente existe. Sí. ¿Y qué controles puede haber para que eso no ocurra? Yo creo que aquí hay que establecer algunos controles regulatorios en la ley. O sea, yo creo que cuando estamos discutiendo un proyecto de ley de reforma al mercado de capitales, yo creo que este es uno de los grandes temas, porque tú puedes intentar profundizar el mercado, pero si hay un cambio en la regulación, el gran desafío es que este marco de inversión que se establezca hoy día sea sostenible en el tiempo. Pero si el día de mañana puede venir una nueva autoridad y modificar completamente los regímenes de inversión que tenemos hoy día, ese es un riesgo. Eso podría pasar. Podría pasar. Entonces, lo que estamos definiendo hoy día de cara a los próximos 40 años, y toda esta discusión que estamos teniendo de cómo mejorar los márgenes para tener más rentabilidad y mejores pensiones, se podría ver afectado con cambios en esa definición en el tiempo. Claro, yo puse el ejemplo más extremo. Sí, yo quiero capturar los fondos porque hay 250.000 millones de dólares ahí, y quiero que me los compren. Quiero que me compren bonos de deuda con esa plata. Eso es el ejemplo más extremo, pero también podría ser, yo quiero beneficiar a determinado sector industrial y podría Estado, digamos, podría tratar de que las AFP invirtieran en eso, digamos. Sí, absolutamente. También podría pasar. También podría pasar. Ahí estaba entonces, parte de esa reflexión. La conversación completa está en nuestro sitio web, tele13radio.cl. Está también algunas de estos clips, están en nuestras redes sociales. Pueden también escucharlo en el 103.3 y en Spotify. Quedan también las entrevistas, y también queda el Rat Pack de hoy que les decía. Era esta conversación interesante sobre es si liberal o no la reforma o el gobierno, y cómo también se reacciona, qué tan robusta es nuestra democracia. 12:04. Nos vamos a despedir, pero quedan siempre invitadísimos a seguir conectados con nosotros. Tenemos mejillones en pantalla, nos vamos a ir con esa imagen preciosa del norte del país. Ahí están nuestras redes, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, pueden reclamar, ojalá no, pero pueden reclamar, pueden decirnos cosas que les parecen y que no. Las líneas ahí de conectarse están abiertas en El Rincón Millennial de Tele 13 Radio. Que tengan un excelente día lunes, un buen inicio de semana. Nos vemos mañana aquí mismo a las 11 de la mañana. Chao, chao.